desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cómo crees que está la sociedad actualmente? ¿Por qué estamos tan cansados todo el rato? Es que tenemos mucha aversión al malestar. Ver todo el rato cómo la gente está tan feliz, que al final hemos cogido, incluso hasta como patológico, sentir tristeza, sentir un poco de estrés. Nuestro sistema nervioso está preparado para sentir estrés un día y no hay problema. Para lo que no está preparado nuestro cuerpo es para sentir un estrés crónico y constante. Es que muchas veces nos cuesta también decir no puedo más. Poner límites es mucho más difícil de lo que parece. ¿Qué impacto tiene el trabajo en cómo nos sentimos fuera de él? Lo que nos dedicamos es lo que somos. ¿Qué hacer cuando ya estamos mal? Pero la prevención es lo que es realmente rentable. A mí me gusta siempre explicarlo como con 3 pilares básicos. Veo algo, me lo autodiagnostico y encima ya me lo siento mío y ya no hay quien me lo quite porque me define como persona. El problema no es que haya conflictos, el problema es cómo se manejan esos conflictos. Pues mira, hay una cosa que tenemos que dejar de normalizar. Esto no es así. Nunca jamás en la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcando el Camino. Hoy vamos a hablar de salud mental dentro y fuera del trabajo. Nos acompaña Eva Zalamea. Bienvenida, Eva. ¿Qué Muchas tal? gracias por tu tiempo. Eva es psicóloga y además vienes del mundo de empresa. Bueno, cuéntanos un poquito. Sí, pues yo, primero estudié AD y marketing, estuve años en el mundo de la empresa y justamente ahí tratando con equipos y tal, me di cuenta que me encantaba el mundo de la psicología y empecé a estudiar psicología. Y ahora soy psicóloga y tengo un proyecto Bienestar para las personas de la empresa donde trabajamos la salud mental laboral. Es decir, ayudamos a empresas o a equipos a sentirse mejor, con una mejor salud mental laboral, bueno, en el trabajo y fuera del trabajo también, porque al final son dos cosas muy ligadas y al final pues que esto al final mejora el bienestar de la persona, pero también el bienestar de los equipos y el rendimiento al final de las empresas. Genial, bueno, voy a ir al grano. ¿Cómo, desde tu perspectiva como psicóloga, cómo crees que está la sociedad actualmente? ¿Por qué estamos tan cansados todo el rato? ¿Por qué estamos tan cansados todo el rato? Pues eso es una gran pregunta. Al final aquí entran muchos conceptos dentro de la salud mental. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahora en el tema salud mental o incluso salud mental laboral es que tenemos mucha aversión al malestar. Es decir, estamos muy acostumbrados a pues, esa dopamina de redes sociales, eso, ver todo el rato cómo la gente está tan feliz, que al final hemos cogido, incluso hasta como patológico, sentir tristeza, sentir un poco de estrés, sentir un poco de ansiedad. Al final todas esas emociones son cosas normales y que nos han ayudado a evolucionar como especie y no son cosas malas. Es normal de vez en cuando sentir un poco de estrés y eso nos puede activar para, por ejemplo, tenemos un examen, ponernos a estudiar más ese día, o es normal sentir tristeza cuando nos pasa algo como pues una ruptura. Lo que pasa es que el hecho de que tengamos tanta aversión a este tipo de emociones hace que nos las queramos saltar. Y eso no puede ser, no nos podemos saltar este tipo de emociones. Esto también va ligado a que la salud mental está ahora pasando un proceso de que en muy poco tiempo hemos pasado de no tener nada de información, que no se hable de salud mental, esto no era ni una cosa que existía, y ahora tenemos sobreinformación. Hay muchísima información en redes sociales, muchísimas opiniones, todo sobre información. Y esto hace pues que al final pasen cosas, por ejemplo, el tema de sobrediagnosticar algunas cosas, el tema de autodiagnosticarnos algunas cosas, por ejemplo, el síndrome del checklist, como yo lo llamo, de que vemos en redes sociales, si tienes esto, es que ya tienes ansiedad. Y al final nos reducen a una lista de 4 cosas que si las cumplimos ya tenemos un problema psicológico y esto nos hace a nosotros mismos que, por ejemplo, pensar que sentir ansiedad es malo. Es malo cuando la ansiedad se vuelve algo crónico y nos afecta a nuestro bienestar, a nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, o al trabajo, o al descanso, a dormir. Eso es malo.
pero sentir un día ansiedad porque nos ha pasado ¿Y algo, cómo te das tristeza. cuenta? O sea, ¿cómo pasas de esa normalidad, o sea, de que es normal a tengo un problema? Pues mira, esto es complicado porque cada persona es un mundo y muchas veces reducir a una lista de cosas en El tema checklist. de psicología es complicado. Pero a mí me gusta siempre explicarlo como con 3 pilares básicos. El descanso, dormir, el trabajo, que el trabajo puede ser pues, a lo que nos dedicamos día a día, a nuestras funciones, o las relaciones con nuestro entorno. Si alguna de estas falla, es decir, si yo estoy, imagínate que pues estoy pasando por una ruptura y estoy súper triste, pues claro que voy a estar triste, o sea, lo normal sería estar triste, no sería normal si no estuviese triste. Pero si en el momento que a lo mejor han pasado un mes y yo llevo un mes que no he podido dormir bien, o a lo mejor me ha afectado a mis relaciones con mi familia o con mis amigos o lo que sea, o no he podido rendir bien en el trabajo, en el momento que alguna de estas 3 patas se nos está empezando a caer, que además es difícil que solo sea una, porque por ejemplo si no puedo dormir por las noches es difícil que pueda rendir en el trabajo, pues en ese momento es cuando se debe activar nuestro sistema de alarma y decir, oye, pues yo llevo un mes sin poder dormir, esto ya no es normal. Sí que es normal estar triste o pues por ejemplo estar nervioso si tengo un examen. Lo que no es normal es el mes antes del examen no haber podido dormir ninguna noche. Es un poco encontrar ahí nuestros puntos de inflexión y nuestros límites, saber detectarlos, que esto también es complicado, poner límites, y en el momento de que los identificamos, hacer algo al respecto. Luego también se puede prevenir, que esto no está nada de moda, la prevención. Por ejemplo, en los entornos laborales, con el tema del burnout y todo esto, nos enfocamos mucho a qué hacer cuando ya estamos mal. Claro. Pero la prevención es lo que es realmente rentable, por decirlo en temas económicos. Es lo que realmente va a hacer, porque cuando una persona está muy quemada, es difícil sacarla de ahí. ¿Qué es el burnout? Te iba a preguntar. ¿Qué es el burnout? Me ibas a Exactamente, preguntar. porque se habla mucho, pero no sé exactamente, bueno, sí, son personas quemadas, pero ¿qué es? Claro, pues mira, el burnout, que es como la palabra de moda, o sea, el burnout está de moda, al final lo recoge la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un fenómeno ocupacional. Es decir, no lo recoge como al final un trastorno o algo que le pase al individuo. Lo hace como algo más genérico que le pasa al individuo, también le pasa a las empresas, y al final es como una consecuencia, una forma que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, de decirnos que estamos sobrepasando un límite, que tenemos mucha carga de trabajo o que no estamos manejando bien ese estrés que podemos tener en el trabajo. No es solo la cantidad de horas, porque tú puedes trabajar una cantidad de horas normal, pero que tú, o sea, tu gasto de energía durante esa cantidad de horas que trabajas sea al límite. Entonces pasas a estar quemado o entonces puedes llegar al burnout, como decíamos. ¿Se puede salir sin cambiar de trabajo? Se puede salir, pero yo, la verdad, lo veo muy complicado. O sea, la realidad es que es complicado ayudar a una persona que está quemada. Es complicado en general salir del bucle. Entonces, yo por eso siempre hablo de la prevención. O sea, las empresas podemos hacer muchísimas cosas para prevenir el burnout. ¿Como por ejemplo? Pues, como por ejemplo, es decir, ahí depende de las empresas, depende de los equipos, del número de personas y de todo. Pero al final, lo que es importante entender es que nosotros podemos tener un pico de estrés un día y podemos trabajar bajo presión un día o 2 o 1 al mes o lo que sea, y eso nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso lo aguanta. Nuestro sistema nervioso está preparado para sentir estrés un día y no hay problema. Para lo que no está preparado nuestro cuerpo es para sentir un estrés crónico y constante. Ahí es cuando nuestro sistema nervioso da la alerta de que algo no está bien. Entonces, al final, por ejemplo, hay un estudio de Google que se llama Aristotle o algo así, que hicieron un estudio
que concluyó que al final la diferencia entre los equipos más eficaces y los que no era ni el talento ni nada de esto, simplemente era los que tenían más seguridad psicológica en el trabajo. Explícame, ¿qué es seguridad psicológica? La seguridad psicológica básicamente es el bienestar, el bienestar psicológico, el sentirse realizado, tener un propósito dentro del trabajo. Sentirte parte de también. El sentimiento de pertenencia es muy importante. Luego también tener autonomía, tener control. Todo esto hace que a largo plazo los equipos pues rindan mejor. Y esto es lo que va a prevenir también el burnout. Todas estas cosas podemos trabajar para prevenirlo. Cuando al principio has hablado de 3 pilares, ¿no? Para detectar que si uno de los 3 falla, y has nombrado el trabajo y la vida personal. Muchas veces nos empeñamos en separarlo. ¿Tú crees que es realista esta separación tan drástica Claro. o tienen que convivir al final? Porque tenemos una vida. Claro. Al final las empresas son personas y las personas no pueden, nuestro cerebro no está preparado para separar psicológicamente lo que es trabajo y lo que es casa. Es decir, podemos separar, pues, X horas de sobrepensar cómo vamos vestidos en el trabajo, cómo vamos vestidos en casa, pero si a nosotros nos ha pasado una cosa muy importante en casa, la cual estamos fatal, por ejemplo, de repente pasamos por la puerta del trabajo y no estamos genial de repente. Durante mucho tiempo se ha querido separar eso porque se pensaba que esa era la mejor forma de que el trabajador rindiese mejor. En plan, no traemos los problemas de fuera aquí venimos a rendir y ya está. Pero la realidad es que no es posible. Es que eso no es posible, es que no trabaja así nuestro cerebro. Entonces lo que hay que hacer es aprender a integrarlo lo mejor posible para que estas cosas que nos pasan fuera del trabajo, saber manejarlas dentro del trabajo y al revés. Y al revés también, porque también nos puede pasar que nos pase algo en el trabajo, un mal día, y llevarlo a casa y pagarlo con nuestros familiares, por ejemplo. También hay que saber cómo manejar ambas cosas. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar esto. ¿Cómo? Pues al final, mira, yo creo que hay una cosa importante y es que ahora mismo hay como, durante mucho tiempo, el trabajo ha sido para subsistir. El trabajo se veía como una cosa para subsistir. El trabajo era ¿qué hago yo? Y ahora esto yo creo que ha ido evolucionando y el trabajo ahora es más ¿quién soy yo? Porque cuando ya tenemos muchas necesidades cubiertas, lo que queremos es realizarnos como personas y tal. Entonces muchas veces nos ponemos como el trabajo como si fuera nuestra identidad. Responde a la pregunta de quién soy. Y esto está muy bien porque aumenta el sentimiento de pertenencia, tenemos un propósito para ir al trabajo todos los días y tal. Pero no podemos dejar que nuestra identidad se base en el trabajo. Hay que tener cosas más allá. Y entonces, por ejemplo, trabajar desde la empresa algunas cosas de fuera del trabajo, por ejemplo, yo sé que vosotros tenéis un club de lectura, ¿no? Creo que era también un entrenador. Pues esto al final son cosas que muchas otras empresas dirían, pero si esto no tiene nada que ver con el trabajo. Pero esto hace que las personas, pues a lo mejor hayan desarrollado un hobby aparte del trabajo, a lo mejor ahora leen más. Sí, lo pueden compaginar, ¿no? Lo pueden compaginar. Y compartir con los compañeros. Y compartir con los compañeros también genera vínculos, que eso también, pues somos... sí, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, al final necesitamos también vínculos en el trabajo, ¿no? Y en este sentido, todo el tema del teletrabajo nos aísla un poco. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ya. Es que es verdad que con el tema del teletrabajo hay como una especie de contradicción. Total, sí. Total, porque... Es como es confort, pero no tengo gente con la que... Claro, están las dos cosas, como que los trabajadores quieren o queremos más teletrabajo porque nos va a dar más flexibilidad, más autonomía, y eso es una cosa que valoramos. Pero al mismo tiempo también queremos más propósito, queremos más sentimiento de pertenencia, y esto choca un poco con el teletrabajo porque el teletrabajo te puede como separar un poco emocionalmente. Entonces yo creo, la realidad es que
las empresas están cambiando y que hay un nuevo modelo de trabajo, que es el teletrabajo, y lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo. Hay algunas cosas que están súper bien, como pues hacer eventos en la oficina, cosas así extraordinarias para que la gente venga más a la oficina, pero son como cosas momentáneas. Al final lo que hay que hacer es trabajar para que las personas que estén teletrabajando... Claro, cómo mantener ese vínculo con la gente que Cómo está mantener ese teletrabajando. vínculo. Yo creo que es muy importante el propósito, trabajar el propósito. Es decir, que las empresas, aunque estén, o sea, las personas, aunque estén teletrabajando desde su casa, mantengan ese sentimiento de pertenencia del que hablábamos y ese propósito de comparto este propósito con todas estas personas que están trabajando conmigo, aunque sea desde su casa. Ahí hay algo ya que les une, hay un vínculo. Es difícil. Es muy Porque difícil. luego el día a día al final Claro. no tienes el propósito todo el rato, o sea, No tienes el propósito todo el rato en mente. claro. Pero por eso yo creo que es trabajo de las empresas generar ese propósito y que ese propósito se mantenga activo. ¿Y qué impacto tiene el trabajo en cómo nos sentimos fuera de él? Lo has mencionado antes un poco, ¿no? Pero esa autorrealización que hablabas, ¿no? ¿Qué impacto tiene en cómo nos relacionamos luego al salir? Pues tiene muchísimo impacto y yo creo que esto también es una cosa que está ahora cambiando porque es que es eso, que al final ya tomamos el trabajo como una identidad nuestra, a lo que nos dedicamos es lo que somos. Y entonces también pasa una cosa y es que ahora estamos en un entorno muy cambiante, mucha incertidumbre y muy crispado todo. Entonces, al final, los seres humanos, las personas, buscamos de algún modo algún tipo de seguridad, buscamos como un ancla. Y muchas personas cogen ese ancla como el trabajo. Y entonces del trabajo esperan estabilidad, esperan seguridad, esperan ese sentimiento de pertenencia, porque antes a lo mejor encontrábamos eso en el barrio, en la familia, en la pareja. Ahora todas esas cosas están cambiando. No hay tanto sentimiento de pertenencia ahí y hay personas que cogen más el trabajo como esa comunidad donde sentirse. Y entonces al final tiene un gran impacto. Luego también, a ver, nos pasamos un tercio de nuestro día trabajando, o sea, por lo menos. Entonces, ¿cómo no va a afectar a cómo nos sentimos en el día a día o cómo nos relacionamos con otras personas? Sí, afecta un montón. Siguiendo con el tema de lo que nos impacta el trabajo, en cómo nos sentimos en nuestra vida en general, ¿qué papel juega aquí el liderazgo? ¿Cómo tiene que ser el líder o cómo están cambiando las cosas para que un equipo se sienta bien y vaya para adelante? Claro, esto también es una cosa, todo está en constante cambio, como veis, porque yo creo que el tema del liderazgo es una cosa que como que se ha ido transformando mucho y yo creo que ya por fin hemos aprendido que un líder no es una persona que te tiene que decir lo que tienes que hacer todo el rato, sino que tiene que acompañarte en las cosas que pasan en la empresa, acompañarte en las cosas, bueno, pues los objetivos, todo esto. La diferencia un poco el jefe y el líder, ¿no? Exacto. Como el cambio que llevamos ya muchos años. Pero... Claro, sí. Yo creo que es importante que el líder entienda que las personas cuando mejor trabajan no es cuando están bajo presión. O sea, como hemos comentado antes, podemos sentir presión un día y tenemos un pico de estrés y no pasa nada y lo manejamos. Pero nuestro sistema nervioso se debilita cuando estamos en constante alerta y cuando mejor vamos a hacer que nuestro equipo rinda, cuando nuestro equipo rinda mejor, va a rendir mejor, va a ser cuando sienten bienestar en su entorno laboral, cuando se sienten seguros psicológicamente en su puesto de trabajo. Entonces va a tener un equipo que se va a sentir mucho mejor y va a rendir mucho mejor. Yo creo que es importante que la figura del líder entienda esto y porque luego también muchas veces tenemos unos objetivos y tenemos que cumplirlos y eso está ahí. Es decir, no vamos a quitar de repente los objetivos ni nada, está claro. Pero la figura del líder lo que tiene que hacer es acompañar a sus empleados, a su equipo, para
guiarles mejor para conseguir esos objetivos, no meterles presión para conseguir esos objetivos simplemente. Ya, lo que pasa es que al final estábamos hablando de teníamos aversión a sentimientos malos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay que meter presión, ¿sabes? Que es como todo, no meter presión, obviamente no meter presión, pero hay que trabajar y hay que conseguir objetivos. Totalmente. ¿Cómo se hace eso? Hay veces que inevitablemente sale la presión. Exacto. Yo no... O hay que paliar de otra manera, o sea, ¿sabes? Claro, ¿No entiendes lo que te quiero decir? yo estoy súper a favor de la presión. A ver, esto suena un poco... Pero hay veces que de repente hace falta y hay veces que de repente vamos a tener que entregar una cosa mañana y pensábamos que era para la semana que viene y de repente es para mañana y nos tenemos que meter presión y vamos a sentir ese día un poco de estrés y vamos a aprender a manejarlo lo mejor posible y gracias a sentir ese estrés vamos a entregar el trabajo mañana. Nadie está quitando nadie está queriendo evitar ese tipo de emociones. El problema es que cuando ese tipo de emociones como el estrés o la presión se vuelven continuos y se vuelven constantes. Por eso, al final, yo creo que es trabajo de un líder también ver si su equipo está en constante presión y arreglarlo y rebajarlo. Y también, claro, y también decir las cosas cuando haya que decirlas. Yo creo que la transparencia también es muy importante. Sí, yo, por ejemplo, he trabajado con equipos que no estaban muy bien, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y muchas veces se soluciona con transparencia. Es que muchas veces nos cuesta también decir no puedo más. También, por ejemplo. Claro, porque poner límites es mucho más difícil de lo que parece. O simplemente identificar. O miedo igual. O miedo. Sí. O simplemente que no sabemos identificar cuando estamos mal. Por eso a mí me gusta poner el ejemplo de los 3 pilares porque creo que es una forma fácil de identificar cuando dices, ostras, llevo una semana sin dormir bien. Pues es como una cosa así más objetiva para identificar. Sí. Al final, luego también cada vez los roles son más cambiantes, las responsabilidades cambian y todo esto muchas veces se soluciona con decirlo y con ser transparente. Con hablar. Con hablar, sí, porque, o sea, por ejemplo, lo que te comentaba antes de que yo he trabajado con equipos, por ejemplo, uno que estaba muy, muy, muy crispado, muy mal, muy quemados. Y al final es que, era un equipo que estaban en constante cambio, en un equipo de ventas, estaban en constante cambio el tema de cómo se les medía, las comisiones, todo eso, porque la empresa estaba probando, no sabía cómo medirlos, si medirles las llamadas, si medirles esto, ahora les incentivamos por hacer esto, ahora les incentivamos por hacer otro, y eso les estaba crispando mucho. Y la solución fue sentarlos y decirles, oye, es que no sabemos bien cómo mediros, estamos probando. Entonces, lo sentimos. Claro, lo sentimos si ahora os estamos poniendo unas comisiones y el mes que viene a lo mejor las cambiamos y ponemos otras, pero es que estamos intentando llegar a un sistema que es el mejor para nosotros y para vosotros. Entonces, va a haber ahora un proceso donde vamos a ir cambiando cosas. Simplemente esa transparencia y decirlo y que también los trabajadores entendieran el por qué y el para qué, fue muy importante y fue un gran cambio. Lo que pasa es un ejemplo real. Sí. Lo que pasa es que la transparencia muchas veces es difícil en el sentido de tú vas de cara con algo o lo cuentas y muchas veces no recibes un poco igual la credibilidad que tú esperas o no es aceptado. Es como, bueno, pues no juegues conmigo, ¿no? En este caso me invento. No sé si alguno de ellos pensaría, bueno, chico, pues apáñate, claro. Entonces, lo veo un poco como difícil ese sentido. A ver, puede pasar, pero por lo menos como empresa en ese momento lo que está en nuestra mano es comunicárselo y ser transparente. Ahí ya entra. Sí, al final es una relación de confianza. Claro, es establecer una relación de confianza, establecer una seguridad psicológica, porque es que a lo mejor algunas personas que les estaban cambiando las comisiones todos los meses, a lo mejor algunas podían pensar, ostras, me van a echar, o pueden pensar la empresa está yendo fatal, y simplemente darles esa seguridad de, oye, no pasa nada, pero estamos haciendo esto porque estamos mejorando y estamos probando cosas. La generación Z de la fragilidad mental, ¿es real esto? La generación de cristal, ¿no? Sí.
¿es real que son más frágiles o es que tienen más herramientas y saben, o están sobreinformados y saben más términos sobre salud mental, sentimientos? Claro. A ver, yo creo que aquí influyen varios factores. Es verdad lo que hemos comentado antes de que ahora hay mucha sobreinformación. Ujú. Pero yo creo que las nuevas generaciones no es que sean más frágiles, es que son más conscientes y verbalizan más algunas cosas y no quieren pasar por otras que a lo mejor antes se daban por hecho y ahora dicen, pues es que yo no quiero pasar por esto, yo no quiero estar quemado en el trabajo. Ujú. Entonces, el hecho de ser más conscientes, yo creo que sí que hace que verbalicen más algunas cosas, pero yo esto lo veo como algo positivo porque darte cuenta de algo y verbalizar algo Totalmente. es el primer paso para que a lo mejor Para así, cambiarlo. claro, para cambiarlo, para que así a lo mejor las empresas tomen nota y decir, oye, es que a lo mejor esto es lo que llevaban viviendo los empleados mucho tiempo y antes no lo sabíamos y ahora ya lo sabemos, podemos hacer algo para mejorar. Yo lo veo como algo positivo. Es verdad con lo que comentabas que ahora hay mucha sobreinformación y esto nos puede llevar a cosas pues negativas, Claro. como lo que hemos comentado antes de Yo lo veo y sobrediagnosticar. creo, claro, Exacto. creo que lo tengo y todos lo tienen y Claro, y también se crea mucho con eso, como el sentimiento de pertenencia este que decíamos antes, que lo vamos buscando, pues muchas veces pasa esto con los diagnósticos. Al final veo algo, me lo autodiagnostico y encima ya me lo siento mío y ya no hay quien me lo quite porque me define como persona. Y eso no puede no ser. puede ser. El diagnóstico es una herramienta para comprender lo que nos pasa y poder mejorarlo, pero no es algo que nos define ya para siempre. Y sobre todo tiene que estar hecho por un profesional. Y sobre todo, No te lo puedes autodiagnosticar. claro, eso también es muy importante porque influyen muchísimos factores. Hablando de diagnósticos, todo el tema de la neurodiversidad, que hay tantos diagnósticos ahora, ¿por qué tantos ahora? Claro, pues esto es todo el tema de el TDA, el TDAH, autismo. Es verdad que seguramente haya sobrediagnosticación, como se dice. Es verdad que se puede estar diagnosticando más de la cuenta porque es que además en muchos de los casos son hasta autodiagnosticados, lo que no hay que hacer, lo que no hay lo que que acabamos hacer, de decir que no hay y que lo hacer. que acabamos de decir. Entonces, yo creo que el verdadero problema aquí no es que te diagnostiquen algo, es lo que hemos hablado de que en el momento de que te diagnostican algo, te lo tomas como tu identidad y como Ya. lo que tú eres. Si tú tienes, pues yo qué sé, pues tienes trastorno de ansiedad, tienes depresión, tienes TDA, pues es una cosa que tienes y la puedes manejar para llevarla Tienes que mejor en tu aprender día a a vivir día. con ello. Pero no eres eso. Claro. No puedes justificar todo lo que haces con eso. No puedes justificar todo lo que piensas. Es decir, es un nombre que le hemos puesto a algo que te pasa para que sepas manejarlo mejor. Pero no eres tú. Tú eres muchísimas más cosas. En cuanto a las redes sociales, es verdad que afectan mucho en nuestra capacidad de atención, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cosas rápido y como que ya no tenemos atención prolongada. Exacto. Sí, esto tiene que ver mucho con la dopamina que hablábamos al principio, porque estos picos de dopamina, hay un montón de estudios que han demostrado que tienen como efectos secundarios negativos cognitivamente. Entonces, por ejemplo, tenemos mucha más aversión a la demora, a que se retrasen cosas, a estar esperando algo, ya nos pone mucho más nerviosos que antes. O también a nuestro poder de atención se acorta nuestra atención. Entonces, sí, esto inevitablemente... ¿Y cómo se diferencia, o sea, tanto diagnóstico de TDA, TDAH, o sea, ¿se puede confundir esto? Sí, se puede confundir. Yo creo que el sobrediagnóstico que hay de estos temas es porque se puede llegar a confundir estos términos. Luego también yo creo que otra cosa que pasa con el sobrediagnóstico es que queremos ser todos iguales, queremos ser todos cumplir unos estándares y al final pues hay personas que atienden más, hay personas que atienden menos. Total. Pero en el momento que
nos salimos un poco de la norma, es mucho más fácil justificarlo con un nombre. me pasa algo, ¿sabes? Porque al final es un poco eso, pues la aversión a estas cosas diferentes Ya, o pero negativas. esto a nivel sociedad es como dar un pasito atrás, ¿no? El querer estar todos encasillados en algo o tener ese miedo a la diferencia. Claro, pero yo creo que esto viene porque estamos en un entorno de tanta incertidumbre y tanto cambio que nuestro cerebro necesita anclarse a algo, necesita como algo seguro y algo con lo que pueda justificar lo que le pasa. Pero es un poco locura en realidad. Es un poco locura y esto hace que cambie muchísimas cosas a nivel social. Por ejemplo, hay un estudio que dice que los jóvenes, bueno, desde hace ya tiempo la tendencia de pues, los matrimonios va a menos, es decir, la gente se casa menos. Pues hay un estudio que dice que las generaciones ahora más jóvenes, pues que están ahora en la adolescencia, están locos por casarse. Sí, o sea, se que... prevé que va a haber como un auge de los matrimonios. ¿Por qué? Porque al final hay tanta inestabilidad que nuestro cerebro busca ese ancla, esa estabilidad en otras cosas. Y ahora, por ejemplo, pues una de las consecuencias es esta, igual que habrá otra gente que busque ese ancla en la empresa, por ejemplo. Sí, sí. Pero sí que estamos constantemente en búsqueda de eso por el entorno, yo creo que estamos tan cambiante. Es una buena movida en realidad. Es una... Sí, porque al final hay consecuencias. Claro, y todo el tema de la inteligencia artificial, el vínculo humano, porque claro, este ancla que estás hablando, este como aferrarse a algo, si no encuentras una persona o un vínculo, una empresa, una sociedad donde encontrar ese vínculo, hay quien lo busca en la inteligencia artificial. ¿Y sí. qué riesgos puede tener esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Claro, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Este es un gran tema porque además como es una cosa nueva, hay como muchas opiniones, pero no hay nada así como muy seguro. Yo, la verdad es que creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta que debe ser utilizada por profesionales. Es decir, a mí, por ejemplo, no me importa para nada, imagínate que me rompo la rodilla y me hacen una ecografía, yo voy a ir al médico y si voy a ir al traumatólogo y si el traumatólogo quiere utilizar la inteligencia artificial para mirar mi ecografía y hacer un mejor trabajo, dar un mejor servicio y tal, pues genial. Pero yo sola en mi casa no le voy a llevar la ecografía a la inteligencia artificial y que me diga la inteligencia artificial lo que sea y yo ya hago... Y no ir al médico. Y no ir al médico. Claro, pues con el tema de la terapia y todo esto, yo creo que pasa igual. Yo no estoy en contra de que los profesionales, los psicólogos o los psiquiatras usen la inteligencia artificial para dar un mejor servicio y al final pues... Para ayudar, claro. Para ayudar y todo. Pero la inteligencia artificial por sí sola no debería ser usada por Ya, pero la realidad las es que se personas. utiliza. La realidad es que se utiliza y es peligroso porque claro. sí, y es peligroso porque además la inteligencia artificial está programada para darte la razón. Siempre. O sea, ChatGPT nunca te va a decir qué equivocado estás con lo que me estás diciendo. No. Entonces, claro, eso es, además, luego entran muchas cosas. En plan, por ejemplo, el lenguaje no verbal. Claro. Entran muchísimos factores, entonces si yo a la IA le estoy diciendo solo o le estoy metiendo solo lo que yo quiero, factores, aparte lo que le quieres decir. Exacto. La inteligencia artificial al final lo que puede hacer es leer las palabras que le estás escribiendo, pero nosotros como psicólogos leemos muchos factores más y tenemos que tener muchas más cosas en cuenta. Y ahí pues se están perdiendo cosas por el camino. Sí. Entonces yo, pues eso, sobre la inteligencia artificial pienso que esto en algún momento yo creo que es una cosa nueva, pero con el tiempo se regulará. Sí, seguro. Se tiene que regular sobre todo para aspectos de salud. Para aspectos de salud, sobre todo. De salud en general. Sí, de salud, porque es que, sí, igual que con la salud física, también. ¿Lo de la multitarea es un mito o realmente podemos hacer más de una cosa a la vez y hacerlo bien? Pues a ver, si hablamos en términos psicológicos, sí que es un mito, porque cuando cambiamos de una tarea a otra muy rápido,
no es que sepamos hacer dos cosas a la vez, es que nuestro cerebro está cambiando de una tarea a otra muy rápido. Es decir, no está haciendo ahí dos cosas a la vez. Es verdad que tiene algunas ventajas que el trabajo sea diverso y hacer muchas cosas y tener nuevos retos y nuevas funcionalidades, porque nos mantiene así como un poco vivos. O sea, es como tiene una ventaja. Es sano, pero... Claro, es sano y también seguir formándote, seguir aprendiendo. Es sano frente a estar 30 años haciendo la misma tarea todos los días. Es sano. Pero es verdad que yo creo que es importante y es trabajo de la empresa. Nosotros trabajamos mucho en esto con las empresas, preparar el equipo para ello. Porque es verdad que hacer multitasking, tener muchas tareas a la vez o muchos proyectos abiertos a la vez, pues eso, como que te mantiene un poco vivo, pero tiene un impacto psicológico. El foco al final. Puedes perder el foco si no lo haces bien y si no lo manejas bien. Entonces yo creo que aquí es trabajo de la empresa preparar a los empleados que van a tener pues una época de más tareas de lo normal, más proyectos de lo normal. Hay cosas que se pueden hacer para manejarlo mejor. Entonces, yo creo que es importante, es decir, no solo ahora este mes, por lo que sea, vamos a tener que hacer el doble, vamos a tener el doble de proyectos o lo que sea, sino este mes tenemos el doble de proyectos, vamos a organizarnos así, vamos a pensar en esto, vamos a poner prioridades. Poner prioridades es muy importante para manejarlo mejor. Sí, porque hubo hace unos años estaba como muy bien visto el que pudieras hacer de todo, ¿no? Y es como que al final se está viendo que diluye un poco el equipo y no, como que si todos hacen de todos, nadie hace nada. No sé si me explico. No nadie hace nada, sino que no se hacen las cosas a lo mejor lo bien que se deberían o con la atención o con la profesionalidad de lo que requiere una cosa en concreto, ¿no? Claro, es que a lo mejor es en un equipo, pues eso, lo que tú has dicho, todo el mundo está haciendo de todo, pero no hemos alineado a las personas de ese equipo para que, aunque todas estén haciendo de todo, vayan al mismo objetivo. Es decir, no es lo peor del mundo que se puede hacer en plan tener un equipo que haga multitasking, pero hay que preparar a ese equipo para que lo haga. Tiene que estar guiado, tiene que tener un buen líder, las personas tienen que estar alineadas, tienen que las prioridades estar muy claras. Y todo esto no solo va a hacer que el equipo, o sea, va a hacer que las personas se sientan mucho mejor, tengan un bienestar psicológico dentro de la empresa y con el trabajo que hace, y eso siempre se transforma en un mejor rendimiento para la empresa. Y en los equipos que hay conflictos, porque a ver, sí, somos personas y el conflicto es parte de la vida. Entonces, ¿cómo gestionar ese equipo que tiene este conflicto? Y sobre todo cuando no te lo dicen, ¿no? Porque cuando alguien levanta la mano, es lo que hablábamos antes, cuando tú hablas, verbalizas, eso es el primer paso para arreglarlo. Pero si no lo hacen... Es que ahí está el verdadero reto, que las personas se sientan tan seguras en su puesto de trabajo que puedan decir lo bien que están y lo bien que se lo pasan en su puesto de trabajo, pero que también puedan verbalizar cuando están mal y cuando pasa algo y cuando hay un conflicto. Los conflictos son normales y somos personas que vivimos en comunidad y estamos programados para eso. El conflicto al final es pues, una diferencia que hay que si todo fuera bien se habla y se llega a una conclusión. Muchas veces esos conflictos hacen que la gente se replantee cosas, que reflexionen incluso para mejorar. El problema no es que haya conflictos, el problema es cómo se manejan esos conflictos. Puede, por parte de la empresa, muchas veces, pues a lo mejor los líderes se pueden sentir atacados cuando pues un empleado piensa que no se están haciendo las cosas bien, por ejemplo, pero realmente es una oportunidad para mejorar. Yo creo que si por ambas partes no hay ese miedo y hay esa seguridad, confianza, y hay esa confianza, los conflictos son una oportunidad. Sí. Y de oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora, es como lo que también una queja de un cliente es una oportunidad de mejora, pues es muy parecido. Sí, lo mismo. Genial. ¿Algo a nivel de psicología que te gustaría que dejásemos de normalizar? Opinión
tuya como Que dejásemos profesional? de normalizar. Pues mira, hay una cosa que tenemos que dejar de normalizar y es el uso de fármacos sin combinarlos con terapia. Esto es una cosa que yo defiendo muchísimo, la verdad. El uso de fármacos que ahora mismo está tan a la orden del día, antidepresivos, ansiolíticos, es como que nos estamos creyendo como una mentira generalizada, que es que pues yo tengo depresión o tengo un trastorno de la ansiedad, entonces me voy a tomar un antidepresivo y me va a curar la depresión. Esto no es así. Nunca jamás en la vida un antidepresivo ha curado una depresión. Esto no funciona así. Un antidepresivo, no, o sea, Te ayuda. está muy bien, te puede ayudar, te puede dar un empujoncito, sobre todo si pues, eres un problema para ti mismo o para otras personas, pero nunca te va a curar una depresión si no lo combinas con terapia. Y yo ahora mismo veo muchísimas personas que están haciendo uso de este tipo de fármacos sin combinarlos con terapia. Pero al final alguien lo receta. Alguien lo receta, sí, porque la realidad es que la salud mental y la psicología en términos públicos pues aún nos queda muchísimo por hacer. Entonces, muchas veces lo fácil es recetar un fármaco. Pero falta el acompañamiento. Claro, y ahí recetando un fármaco estamos diciendo dos mentiras. La primera, que este fármaco te va a curar, y eso es mentira. Y la segunda es que tú tienes el problema. Y eso muchas veces no es así. A lo mejor pues nos viene una persona, a ver, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero por ejemplo, nos viene una persona que se ha quedado sin trabajo, que tiene 40 años y tiene 5 hijos y una mujer y yo qué sé, y ha sido maltratada y le recetamos un antidepresivo. Y ahí le estamos diciendo que ella es el problema y eso no es así. Y además le estamos diciendo que con un antidepresivo se va a curar y eso tampoco es así. Entonces eso es una cosa que creo que podríamos dejar de normalizar. Estaría bien, sí. Por ejemplo. Preparándome la entrevista estaba leyendo sobre el positivismo tóxico, pero no he logrado entender. ¿Me puedes contar un poquito más, por favor? El positivismo tóxico, al final, el optimismo es positivo cuando es realista, pero no cuando es una obligación. Es decir, querer todo el rato estar en la cresta de la ola, siendo los más positivos del mundo, con frases de super happy flower, no es la realidad. Es un poco lo que hablábamos antes de la aversión a pues, emociones catalogadas que no te gustan tanto. Entonces, este positivismo tóxico hace que queramos estar siempre genial, que siempre hay que sacar lo positivo a todo. Pues es que a lo mejor has tenido un día fatal y no hay nada positivo y estás triste y quieres estar triste en tu casa. Y al día siguiente pues lo has manejado tu tristeza, te encuentras un poco mejor y ya pues vas al trabajo, rindes un poco mejor, lo que sea. Pero sí, pues como que, no sé si viene de esto, pues es como que no está bien estar triste, pero ¿por qué? No está bien, claro, porque es que es eso, este O positivismo sea, al final tú tóxico, tienes un mal día y todo el mundo te dice, venga, va, no estés así, que no. Claro. Jolín, pues sí, a ver, también es normal. Totalmente, totalmente. La gente cercana, me refiero a nivel sociedad, que es como que no pasa nada estar triste, tener un mal momento, ¿no? Y claro, ya está. Es que además no sabemos, yo creo que esto también viene un poco porque no sabemos las ventajas que nos proporcionan este tipo de emociones. La tristeza nos ayuda a pasar por procesos que no son agradables, pero nos ayuda a pasarlos y luego conocernos también mucho y luego estar mejor. Sentir un poco de estrés un día nos ayuda a, pues eso, ponerme a estudiar porque tengo un examen mañana y gracias a eso he aprobado el examen. Sentir un poco de ansiedad, estos son emociones que vienen desde los principios de los tiempos. Si yo qué sé, la persona que vivía en la cueva no hubiese sentido ansiedad cuando venía el león a por él, no hubiese sobrevivido. Es que son emociones que nos ayudan a adaptarnos en el día a día y que son necesarias. Son un problema cuando se vuelven
crónicas. Sí. Pero este positivismo tóxico nos aleja de la vivirlas realidad, claro. y de la realidad. Es que el positivismo tóxico no deja de ser simplemente una mentira, porque es que no es verdad en el mundo en el que vivimos estar siempre a tope, genial en la cresta de la ola. Y además nos pone una presión encima. Eso te iba a decir. Claro, nos obliga a intentar siempre estar así. A intentar siempre estar así. Lo cual genera mayor frustración cuando no estás. Lo cual genera mayor frustración. Y básicamente está genial ser optimista, está genial pensar que las cosas te van a salir bien, está genial pensar, pues eso, que la vida te sonríe, pero también está genial permitirte sentir estas emociones y aprender a manejarlas. Porque además el hecho de estoy triste, voy a hacer lo que sea para no estar triste y lo dejo ahí, al final lo único que va a hacer es cronificar esa tristeza y al final te va a salir por otro lado y te va a salir de una forma muchísimo peor porque no has aprendido a manejarla cuando te ha venido. Bueno, Eva, muchas gracias. Vamos a terminar con las 3 preguntas del podcast, que hemos hecho un mini cambio a ver cómo nos sale contigo. Vale. Un pequeño gesto que podamos hacer al día a día para cuidarnos. El último consejo que te hayan dado. ¿Y a quién me recomendarías para entrevistar aquí en Marcando el Camino? Vale, pues mira, un pequeño gesto que podemos hacer en el día a día y un último consejo que me han dado va muy ligado porque es verdad que he estado hablando de esto hace poco y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer en el día a día es relativizar. Relativizar las cosas que oímos, las cosas que vemos, las cosas que nos pasan. Y una forma muy buena de relativizar esto es escribiendo. Muchas veces nos pasa algo muy fuerte, nos lo tomamos súper a pecho, estamos fatal y al final del día lo escribimos, a lo mejor pues se lo enviamos, me envío un email a mí misma escribiendo cómo me ha ido el día o me escribo en notas pues algunas cosas y al final leyéndolas desde fuera y viéndolo así desde fuera dices, oye, pues a lo mejor no era para tanto, o a lo mejor esto se soluciona con una llamada de teléfono. Yo creo que escribir y al final como abstraerte y ver las cosas desde fuera es un buen mecanismo en general en el día a día para relativizar. Y luego, invitado, pues tengo varios, la verdad. Vosotros que trabajáis mucho como el propósito y todo esto, yo he estudiado en EDEM y luego he estado en Lanzadera y la verdad es que allí tienen un propósito muy claro, se le ocurran mucho, lo hacen muy bien y yo creo que ese es su gran valor, el propósito que tienen, así que cualquier persona de allí, de María de Empresas de Lanzadera, pues Elena, por ejemplo, la directora de EDEM, estaría súper bien. Luego también ligado con el positivismo tóxico que hablábamos, hay un psicólogo, Ventura Psicólogo, que habla mucho de esto, tiene un discurso además súper interesante y súper transgresor en el mundo de la psicología y además ahora tiene una empresa con un propósito muy claro que se llama Estar Contigo Terapia, que es como una especie de clínica de psicología, pero lo hace más accesible para todo el mundo porque la realidad es que la terapia es una cosa cara y poco accesible. Entonces él ha montado como una especie de pues que te financia al final la terapia y tú pagas pues algo todos los meses y tienes derecho a incluso al principio una terapia a la semana. Creo que está muy bien, él tiene un discurso que estoy súper de acuerdo y con todo lo que dice y encima ha montado esto con este propósito, así que creo que sería súper interesante hablar con él. Bueno, Eva, muchísimas gracias por todo, nos anotamos estos invitados que nos dicen, me parecen súper interesantes y nada, eso, mil gracias por este ratito contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.